leñador pagano salva a la cristiana y su prole, ignorando las runas, y el destino se cumple. La ventisca no perdonaba. Fustigaba la choza de Bjorn, la cicatriz del oso, con la furia de un jarl loco. El viento aullaba afuera, un lobo hambriento lamiendo la puerta de madera ruda. Dentro, solo el olor a turba quemada luchaba contra el frío mordaz que se filtraba por cada rendija. Bjorn, alma curtida por inviernos sin fin, sintió la piel erizarse. No era solo el frío. Era la certeza de que algo se movía en la tormenta, algo que no era nieve ni viento, un golpe, débil, desesperado, como un pájaro herido chocando contra el roble milenario. Otro golpe, su mano, grande y callosa, se cerró instintivamente sobre el hacha que nunca estaba lejos. ¿Quién, en el nombre de Odín, buscaría refugio en este fin del mundo? La puerta gimió, al abrirse apenas un resquicio. La nieve cegó por un instante, pero la visión que la siguió clavó garras heladas en su pecho. Figuras. 3. Envueltas en harapos empapados. Una mujer. Y niños. Y colgando de su cuello, un trozo de madera toscamente labrado. Un crucifijo. El aliento se le atoró en la garganta. Cristianos, forasteros. Sus ojos, endurecidos por años de soledad y fe antigua, cayeron sobre la niña mayor. Ojos azules, demasiado claros, reflejando, para su horror, las palabras grabadas en la piedra rúnica junto a su hogar. La simiente forastera que la compasión nutra derribará el roble ancestral. Cada fibra, cada instinto forjado por los antiguos dioses gritaba: ciérrales la puerta, son veneno, son la perdición de tu linaje. Era el sacrilegio, la profecía encarnada, temblando en su umbral. El corazón latía como un tambor de guerra enloquecido en sus sienes. Deshonra, ira divina. El peso de 1000 inviernos pareció aplastarlo. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que el youtuber removió sus inscripciones sin aviso. Da só uma conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me contá nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Pero Bjorn, el pagano conocido como la cicatriz del oso, miró los rostros lívidos, los labios azulados, los cuerpos tiritando al borde de la muerte. Algo en... Entrad, gruñó, su voz áspera como el hielo. No había invitación, solo una orden imperiosa. Sintió como si estuviera arrojando brasas sobre su propio destino, desafiando a los mismísimos Vanir y Aesir. Les ofreció el magro alimento que tenía. Les acercó al fuego. La mujer, pálida y débil, se aferró a sus hijos. La niña de ojos azules lo observaba con una mezcla de miedo y asombro. Bjorn se sentó aparte. El crujido de la leña en el hogar, la única banda sonora sobre el lamento distante de la ventisca. Sentía el peso de su acto, la certeza de que había sellado su destino y el de su roble ancestral. La noche se cernía, espesa y fría, mientras las figuras de la mujer y los niños, frágiles siluetas, tiritaban junto a las llamas. Bjorn aguzó el oído. Escuchó un sonido, distinto del viento, bajo al principio, pero acercándose. Un aullido, no de lobo, un cuerno de caza, peligrosamente cerca.
O quizás en el silencio tenso notó un símbolo bordado en la túnica desgastada de la niña, un emblema que no reconocía, pero que le heló la sangre. La noche, que debía ser de refugio, se suspendió en la certeza inquebrantable de que su acto de piedad no era el final, sino apenas el oscuro umbral de un peligro inmediato y desconocido que los acechaba desde la oscuridad helada. El cuerno, el sonido que Björn había oído, bajo al principio, ahora rompía el lamento de la ventisca como el grito de guerra de un gigante. Se tensó. No era un lobo herido, era una casa, y no era una casa de alces o jabalíes, era una casa de hombres, o peor. Se levantó con un movimiento seco, el hacha en mano, el cuerpo una masa tensa de músculos y viejas heridas. La mujer y los niños tiritaban, pero no solo por el frío. Sentían el cambio en el aire, la sombra que se cernía. Björn se giró hacia ellas, sus ojos duros y llenos de una nueva, terrible comprensión. Su mirada cayó de nuevo sobre la niña. Retorcido, ramas negras enredadas alrededor de un sol oscuro, una runa profana o un sigilo antiguo que heló el aire a su alrededor más que la ventisca. Björn la reconoció, no por su forma exacta, sino por lo que representaba, por las historias susurradas en la oscuridad, los cuentos de terror que hacían que los guerreros más bravos se persignaran o invocaran a Thor antes de dormir. Era la marca de la estirpe perdida, el sigilo que no buscaba protección, sino que atraía a las sombras, el faro que guiaba a la cacería. El frío que sintió entonces no venía de la tormenta exterior, venía de la verdad que se desplegaba ante él, una verdad más helada que Fimbulwinter, la profecía, la runa junto a su hogar, la simiente forastera que la compasión nutra derribará el roble ancestral. Había pensado que la niña, su fe extraña, sería el veneno, pero no era ella, no directamente. Era lo que ella atraía, lo que la marca en su túnica llamaba. Era el precio de su piedad. Había abierto la puerta no solo a 3 almas, sino a la misma casa que Odín, o quizás los dioses más oscuros, enviaban tras esa marca desde el principio de los tiempos. Pasos pesados, rompiendo la nieve apilada frente a la puerta, gruñidos bajos y secos, ininteligibles, inhumanos. El aire, ya gélido, se llenó de un olor a tierra helada, a metal oxidado y a muerte vieja, a cosas que nunca vieron la luz del sol. Estaban aquí, fuera, por ellas y por él, ahora que las había cobijado, ahora que el olor de la estirpe perdida se había mezclado con el de su propio hogar. La cicatriz en su mejilla pareció arder como si las brasas del fuego se hubieran adherido a ella. Había desafiado las runas, sí, había ignorado la advertencia de sus ancestros y de sus dioses, pero el destino, el tejido inflexible de Weird, no perdonaba. No solo se cumpliría la profecía que vaticinaba la caída de su linaje. No solo se cumpliría la profecía que vaticinaba la caída de su linaje. Se desencadenaría por su propia mano, por su acto de compasión equivocada. El roble ancestral no caería por la fuerza de la simiente forastera. Caería por el hacha que él mismo había usado para abrir el umbral a los cazadores. Un golpe sordo, demoledor, estremeció la cabaña hasta sus cimientos de piedra y turba. No era el sonido de un pájaro herido chocando contra el roble. Era el sonido de un ariete, o de algo mucho peor. La cacería había llegado, y Björn, el pagano, el cicatriz del oso, se dio cuenta con un horror que le secó la garganta. No había salvado a la presa. Se había unido a ella. El golpe sordo estalló. Las astillas volaron de la puerta, mientras la madera gruesa gemía y cedía con un rugido desgarrador. El frío, ahora mezclado con un miasma insoportable a tierra revuelta y metal oxidado, se filtró,
Siluetas se amontonaron en la abertura destrozada, retorciéndose, moviéndose con una antinatural lentitud que helaba la sangre más que la ventisca. Los gruñidos. Pero luego, en medio de la penumbra y el torbellino de nieve que entraba, una figura se destacó. Más alta, más sólida, aunque rodeada por un aura de muerte que hacía que las llamas del hogar parecieran diminutas y distantes. Se movió con una terrible gracia, como si perteneciera a la misma tormenta, pero llevaba algo en la mano que no era nieve ni viento. Una hoja, larga, curva, con bordes mellados como los dientes de un lobo viejo. La figura se detuvo justo dentro del umbral destrozado. El fuego crepitó, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de la escena. La luz, tenue pero suficiente, cayó sobre su rostro. El hacha resbaló 1 centímetro en la mano callosa de Björn. El aire se le escapó de los pulmones en un jadeo ahogado. El corazón, que latía como un tambor de guerra, pareció detenerse por completo. No era posible. Los ojos de la figura, hundidos y brillantes como trozos de hielo roto, Era el Jarl, Ragnar Diente Roto, el hombre que Björn había matado con su propia mano, el hombre que yacía enterrado, o al menos eso creía, bajo las piedras de un túmulo ignoto. Estaba de pie, allí, en su cabaña, liderando la cacería. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel, carente de vida, revelando dientes irregulares y oscuros. La voz que salió de él no era humana, era un susurro rasposo como el roce de metal contra hueso. Björn, viejo lobo, siseó Ragnar, y el sonido hizo que las runas de piedra junto al hogar vibraran con una resonancia oscura. Sus ojos, fríos y penetrantes, dejaron a Björn y cayeron sobre la niña que temblaba junto a las llamas, aferrada a su madre. La marca en su túnica pareció pulsar con una luz tenue y antinatural bajo la mirada de Ragnar. La simiente forastera, continuó el Jarl no muerto, levantando la mano enguantada y engarfiada hacia la niña. Que la compasión nutra. Se giró de nuevo hacia Björn, la sonrisa torcida de triunfo macabro. Derribará el roble ancestral. El horror se profundizó, gélido, absoluto. No había sido la niña el veneno directo para su linaje. Había sido el acto de Björn al abrir la puerta a ella. Porque ella no era solo una refugiada. Ella era la clave, la presa que Ragnar Diente Roto, resucitado por fuerzas que Björn no podía comprender, había estado cazando. Y Björn, el necio que había ignorado las runas, el pagano que mostró compasión a un símbolo cristiano, no solo había facilitado la caza, sino que había entregado la llave al hombre que había jurado destruirle. La profecía no hablaba de una caída pasiva, hablaba de una destrucción activa, orquestada por su antiguo enemigo, desencadenada por su propio error. La cacería no solo estaba aquí por la niña, estaba aquí con Ragnar Diente Roto, y su llegada significaba no el fin de un ciclo de piedad, sino el comienzo de una pesadilla. Siluetas se amontonaron en la abertura destrozada, retorciéndose, moviéndose con una antinatural lentitud que helaba la sangre más que la ventisca. Los gruñidos bajos y secos volvieron, esta vez amplificados, guturales, como si hablaran con gargantas llenas de hielo y piedras. Björn, anclado en el horror de su comprensión, alzó el hacha, un escudo inútil contra la marea que se cernía. Los primeros en entrar eran poco más que sombras, figuras envueltas en trapos oscuros, con ojos que brillaban con una luz gélida y malsana. Pero luego, en medio de la penumbra y el torbellino de nieve que entraba, una figura se destacó, más alta, más sólida,
aunque rodeada por un aura de muerte que hacía que las llamas del hogar parecieran diminutas y distantes. Se movió con una terrible gracia, como si perteneciera a la misma tormenta, pero llevaba algo en la mano, que no era nieve ni viento. Una hoja, larga, curva, con bordes mellados como los dientes de un lobo viejo. La figura se detuvo justo de una cicatriz que Bjorn conocía, una cicatriz que él había infligido años atrás, en la batalla del fiordo helado, la batalla donde había vengado a su padre, donde había destrozado el cráneo del Jarl enemigo, el que había quemado su aldea, el que se creía invencible. No era una silueta más de la cacería, era el Jarl, Ragnar Diente Roto, el hombre que Bjorn había matado con su propia mano, el hombre que yacía enterrado, o al menos eso creía, bajo las piedras de un túmulo ignoto. Estaba de pie, allí, en su cabaña, liderando la cacería. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel, carente de vida, revelando dientes irregulares y oscuros. La voz que salió de él no era humana, era un susurro rasposo, como el roce de metal contra hueso. Bjorn, viejo lobo, siseó Ragnar, y el sonido hizo que las runas de piedra junto al hogar vibraran con una resonancia oscura. Sus ojos, fríos y penetrantes, dejaron a Bjorn y cayeron sobre la niña que temblaba junto a las llamas, aferrada. La marca en su túnica pareció pulsar con una luz tenue y antinatural bajo la mirada de Ragnar. La simiente forastera, continuó el Jarl no muerto, levantando la mano enguantada y engarfiada hacia la niña. Que la compasión nutra. Se giró de nuevo hacia Bjorn, la sonrisa torcida de triunfo macabro. Derribará el roble ancestral. El horror se profundizó, gélido, absoluto. No había sido la niña el veneno directo para su linaje. Había sido el acto de Bjorn al abrir la puerta a ella. Porque ella no era solo una refugiada. Ella era la clave. La presa que Ragnar Diente Roto, resucitado por fuerzas que Bjorn no podía comprender, había estado cazando. Y Bjorn, el necio que había ignorado las runas, el pagano que mostró compasión a un símbolo cristiano, no solo había facilitado la caza, sino que había entregado la llave al hombre que había jurado destruirle. La profecía no hablaba de una caída pasiva, hablaba de una destrucción activa, orquestada por su antiguo. La cacería no solo estaba aquí por la niña, estaba aquí con Ragnar Diente Roto, y su llegada significaba no el fin de un ciclo de piedad, sino el comienzo de una pesadilla inimaginable, con Bjorn atrapado en su centro, el destructor de su propio roble ancestral por la mano del espectro que él creyó haber desterrado para siempre. Ragnar dio un paso, lento, deliberado, su mirada nunca abandonando a la niña. Levantó su mano, con dedos retorcidos, y la posó suavemente sobre el hombro tembloroso de la pequeña. La madre lanzó un gemido ahogado, pero la sola presencia del Jarl no muerto la paralizó. Los ojos helados, las palabras cayeron sobre Bjorn no como hielo, sino como plomo fundido. Mi sangre, estirpe perdida, no era solo una marca que atraía a la cacería, era una marca de linaje. La niña de ojos azules, con el símbolo que helaba la sangre y la cruz de madera. No era solo una refugiada cristiana, no era solo la presa que Ragnar cazaba, era su hija. El mundo de Bjorn se hizo añicos, el hacha cayó de su mano entumecida y resonó en el suelo de tierra apisonada. Ragnar Diente Roto, el hombre que había matado, estaba de pie frente a él, liderando a la cacería, y sostenía a su hija. Su acto de compasión, su piedad hacia la simiente forastera, no había sido un error en la profecía.
No había sido ignorar las runas. Había sido el cumplimiento más perverso y agonizante imaginable. Había salvado y protegido a la hija del hombre que juró matarle, y al hacerlo, había traído a ese hombre de vuelta de la muerte para destruir todo lo que amaba. La profecía se rió en su cara, un chiste cruel del destino. La simiente forastera que la compasión nutra derribará el roble ancestral. La simiente era la hija de Ragnar. Su compasión por ella había sido el catalizador. Y el roble ancestral era él, su linaje, su mundo, que ahora caería no por la mano de la hija, sino por la del padre, traído de vuelta por el propio Bjorn. Los otros cazadores se abalanzaron. Figuras espectrales, ojos brillantes, gruñidos bestiales. Bjorn, con el alma hecha pedazos por la verdad, se dio cuenta de que el infierno no era solo fuera, en la ventisca, o dentro, con el espectro de Ragnar. El verdadero infierno ardía en su pecho, alimentado por la comprensión de que él mismo había forjado las cadenas que ahora lo ataban a la pesadilla. Ragnar sonrió de nuevo, un abismo dentado en su rostro cadavérico, y levantó su hoja curva. La cacería había comenzado, no solo por la niña, sino por Bjorn. Y su propio hacha yacía inútil en el suelo, un monume. El verdadero infierno ardía en su pecho, alimentado por la comprensión de que él mismo había forjado las cadenas que ahora lo ataban a la pesadilla. Ragnar sonrió de nuevo, un abismo dentado en su rostro cadavérico, y levantó su hoja curva. La cacería había comenzado, no solo por la niña, sino por Bjorn, y su propio hacha yacía inútil en el suelo, un monumento a su piedad fatal. Ragnar dio un paso, lento, deliberado, su mirada nunca abandonando a la niña. Levantó su mano con dedos retorcidos y la posó suavemente sobre el hombro tembloroso de la pequeña. La madre lanzó un gemido ahogado, pero la sola presencia del Jarl no muerto la paralizó. Los ojos helados de Ragnar se posaron de nuevo en la marca de ramas retorcidas y sol oscuro bordada en la túnica. Una punzada de algo que se parecía extrañamente al orgullo cruzó su rostro descompuesto. La niña temblaba incontrolablemente, mirando al espectro con terror absoluto, su pequeño crucifijo de madera apretado en la mano. Entonces, te ha honrado, y aquel que me arrancó la vida ha nutrido la simiente que te trae de vuelta a mí. Las palabras cayeron sobre Bjorn no como hielo, sino como plomo fundido. Mi sangre, estirpe perdida, no era solo una marca que atraía la cacería, era una marca de linaje. La niña de ojos azules, con el símbolo que helaba la sangre y la cruz de madera, no era solo una refugiada cristiana, no era solo la presa que Ragnar cazaba, era su hija. El mundo de Bjorn se hizo añicos. El hacha cayó de su mano entumecida y resonó en el suelo de tierra apisonada. Ragnar diente roto, el hombre que había matado, estaba de pie frente a él, liderando a la cacería, y sostenía a su hija. Su acto de compasión, su piedad hacia la simiente forastera, no había sido un error en la profecía, no había sido ignorar las runas, había sido el cumplimiento más perverso y agonizante imaginable. Había salvado y protegido a la hija del hombre que juró matarle, y al hacerlo, había traído a ese hombre de vuelta de la muerte para destruir todo lo que amaba. La profecía se rió en su cara, un chiste cruel del destino. La simiente forastera que la compasión nutra derribará el roble ancestral. La simiente era la hija de Ragnar. Su compasión por ella había sido el catalizador, y el roble ancestral era él, su linaje, su mundo, que ahora caería no por la mano de la hija, sino por la del padre, traído de vuelta por el propio Bjorn. Ragnar retiró lentamente su mano de la niña, sus ojos fijos en los de ella. La sonrisa cruel en su rostro se ensanchó, adquirir, y algo más oscuro,
Lentamente, rígidamente, sus pequeñas manos dejaron de aferrarse al crucifijo de madera. Cayó al suelo con un leve golpe sordo, insignificante. La marca bordada en su túnica, bajo la mirada de Ragnar, comenzó a pulsar con una luz tenue, enfermiza, que contrastaba grotescamente con el brillo del fuego. La niña levantó una mano, diminuta y frágil, y sus dedos infantiles, pero extrañamente ágiles, tocaron la cicatriz que dividía el rostro de Ragnar. Entonces la niña habló. Su voz no era el susurro asustado de antes. Era clara, fría, y resonaba con una antigüedad y una autoridad que hicieron que el alma de Bjorn se congelara en sus entrañas. Era la voz de un oráculo helado, de algo que había dormido bajo la tierra por siglos. «Padre», siseó la niña, y la sílaba simple cayó como una sentencia. Sus ojos, antes de hielo roto, ahora brillaban con la misma luz malsana que los de los cazadores espectrales. Se desvaneció, reemplazada por una inteligencia. Nos nutrió con su refugio. Bjorn sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. No solo había salvado a la hija de su enemigo, había salvado a algo que no era completamente humano, a la simiente forastera, que no era frágil presa, sino un catalizador, una clave, quizás la misma razón por la que Ragnar Diente Roto había vuelto del reino de Hel. La compasión no había sido un error, había sido el combustible. La niña no huía de la cacería, la niña era el corazón de la cacería. Su aparente fragilidad, su fe, todo había sido un velo. La profecía no hablaba de una caída pasiva provocada por la simiente. Hablaba de una destrucción activa, orquestada por el resucitado, usando a la simiente que Bjorn, en su fatídica piedad, le había entregado en mano. El jarl no muerto se giró hacia Bjorn, la hoja curva brillando bajo el resplandor antinatural. La niña sonrió, una imitación espeluznante de la sonrisa de su padre. La cacería no solo había llegado, se había maní, figuras espectrales, ojos brillantes, gruñidos bestiales. Bjorn, con el alma hecha pedazos por la verdad, se dio cuenta de que el infierno no era solo fuera, en la ventisca, o dentro con el espectro de Ragnar. El verdadero infierno ardía en su pecho, alimentado por la comprensión de que él mismo había forjado las cadenas que ahora lo ataban a la pesadilla. Ragnar sonrió de nuevo, un abismo dentado en su rostro cadavérico, y levantó su hoja curva. La cacería había comenzado, no solo por la niña, sino por Bjorn, y su propio hacha yacía inútil en el suelo, un monumento a su piedad fatal. Ragnar dio un paso, lento, deliberado, su mirada nunca abandonando a la niña. Levantó su mano con dedos retorcidos y la posó suavemente sobre el hombro tembloroso de la pequeña. La madre lanzó un gemido ahogado, pero la sola presencia del jarl no muerto la paralizó. Los ojos helados de Ragnar se posaron de nuevo en la marca de ramas retorcidas. «Mi estirpe perdida», dijo Ragnar, su gélida mano acariciando la marca. «Te ha buscado, te ha honrado, y aquel que me arrancó la vida ha nutrido la simiente que te trae de vuelta a mí». Las palabras cayeron sobre Bjorn no como hielo, sino como plomo fundido. «Mi sangre, estirpe perdida». No era solo una marca que atraía la cacería, era una marca de linaje. La niña de ojos azules, con el símbolo que helaba la sangre y la cruz de madera, no era solo una refugiada cristiana, no era solo la presa que Ragnar cazaba, era una marca de linaje. Su hija. El mundo de Bjorn se hizo añicos. El hacha cayó de su mano entumecida y resonó en el suelo de tierra pisonada. Ragnar Diente Roto, el hombre que había matado, estaba de pie frente a él, liderando a la cacería,
y sostenía a su hija. Su acto de compasión, su piedad hacia la simiente forastera, no había sido un error en la profecía, no había sido ignorar las runas, había sido el cumplimiento más perverso y agonizante imaginable. Había salvado y protegido a la hija del hombre que juró matarle, y al hacerlo, había traído a ese hombre de vuelta de la muerte, para destruir todo lo que amaba. La profecía se rió en su cara, un chiste cruel del destino. La simiente forastera que la compasión nutra derribará el roble ancestral. La simiente era la hija de Ragnar. Su compasión por ella había sido el catalizador, y el roble ancestral era él, su linaje, su mundo, que ahora caería no por la mano de la hija, sino por la del padre, traído de vuelta por el propio Bjorn. Su mirada de terror absoluto, esos ojos de hielo roto comenzó a cambiar. La luz gélida en ellos no era solo miedo, era reconocimiento y algo más oscuro. Lentamente, rígidamente, sus pequeñas manos dejaron de aferrarse al crucifijo de madera. Cayó al suelo con un leve golpe sordo, insignificante. La marca bordada en su túnica, bajo la mirada de Ragnar, comenzó a pulsar con una luz tenue enfermiza, que contrastaba grotescamente con el brillo del fuego. La niña levantó una mano, diminuta y frágil, y sus dedos infantiles, pero extrañamente ágiles, tocaron la cicatriz que dividía el rostro de Ragnar. Entonces, la niña habló. Su voz no era el susurro asustado de antes. Era clara, fría, y resonaba con una antigüedad y una autoridad que hicieron que el alma de Bjorn se congelara en sus entrañas. Era la voz de un oráculo helado, de algo que había dormido bajo la tierra por siglos. «Padre», siseó la niña, y la sílaba simple cayó como una sentencia. Sus ojos antes de ye, la pureza se desvaneció, reemplazada por una inteligencia fría y alienígena. El roble ha cumplido su parte. Nos abrió la puerta, nos nutrió con su refugio. Bjorn sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. No solo había salvado a la hija de su enemigo, había salvado a algo que no era completamente humano, a la simiente forastera que no era frágil presa, sino un catalizador, una clave, quizás la misma razón por la que Ragnar Diente Roto había vuelto del reino de Hel. La compasión no había sido un error, había sido el combustible. La niña no huía de la cacería, la niña era el corazón de la cacería. Su aparente fragilidad, su fe, todo había sido un velo. La profecía no hablaba de una caída pasiva provocada por la simiente, hablaba de una destrucción activa, orquestada por el resucitado, usando a la simiente que Bjorn, en su fatídica piedad, le había entregado en mano. El jarl no muerto se giró hacia Bjorn, la hoja curva brillando bajo el resplandor. La madre, aferrada aún a su otro hijo, un bulto de terror silencioso, había soltado el crucifijo hacía instantes. Ahora sus ojos, que Bjorn había visto llenos de miedo pálido, se fijaron en la niña. No había amor materno, había furia. Una rabia helada y controlada que hizo que el aire ya cargado crepitara. Ragnar, sintiendo la tensión, se giró ligeramente hacia ella, su sonrisa espectral vacilando por primera vez. La niña, su hija, ladeó la cabeza, observando a la mujer que la había llevado. La madre no habló. Su mano libre se alzó, no para protegerse, para atacar. No a Ragnar, no a la cacería. Sus dedos se curvaron en una forma que recordaba runas retorcidas, y de la palma brotó una luz. No era el brillo cálido del fuego del hogar, ni la luz malsana de la marca de la estirpe perdida. Era gris, fría, como ceniza helada. El rayo silencioso, cargado de una energía que aullaba sin sonido,
no impactó a Ragnar ni a la niña. Apuntó a la marca bordada en la túnica de la pequeña. La luz de ceniza chocó contra el símbolo. En lugar de dañarlo, el cifilo resplandeció con una intensidad cegadora, pulsando con una fuerza que hizo vibrar las paredes de turba y piedra de la choza. Los gruñidos de los cazadores espectrales se volvieron gritos de dolor y rabia. Se retorcieron como si una mano invisible los estuviera quemando desde dentro. Ragnar lanzó un rugido que no era de dolor, sino de pura indignación y furia antigua. «¡Traición, bruja mentirosa!», bramó el Yarno muerto. Su voz ya no era un silbido, sino un trueno pútrido. Se lanzó sobre la madre con una velocidad antinatural, la hoja curva dispuesta a cegar. Los ojos de la madre no mostraron miedo, solo una determinación férrea y un odio milenario. «No te la llevarás», siseó, y su voz, por fin revelada, era dura, quebrada, llena del resonar de batallas olvidadas. «Ni tú, ni tu patética cacería». Con una agilidad que desmentía su frágil apariencia, esquivó el golpe de Ragnar, empujando al otro niño a un lado. La niña, la simiente, la que minutos antes había hablado con la voz de un oráculo, ahora gritaba, no de dolor, sino de rabia impotente, sus ojos grises brillando con una intensidad aterradora mientras miraba a la madre. No era una fugitiva salvando a su prole. Era una guardiana desesperada, o quizás una carcelera, enfrentándose a un espectro que reclamaba su posesión. Y Bjorn, el roble ancestral, el leñador que había abierto la puerta por compasión, se dio cuenta de que el chiste cruel del destino era aún más retorcido. No había salvado a una presa, ni siquiera a un catalizador oscuro. Había permitido la entrada al camp. Y ahora, la choza se convirtió en un vórtice de magia profana, acero y rabia, con Ragnar y la madre, dos fuerzas antiguas, luchando por el destino de la niña, y Bjorn, el necio, en el epicentro de su propia aniquilación. Aniquilación. El rugido de Ragnar no muerto chocó con el aullido silencioso de la magia gris. La madre, ágil como una víbora, a pesar de la túnica empapada, se deslizó bajo el tajo curvado de la hoja del jarl. La energía de ceniza brotó de sus manos alzadas, no como un rayo recto, sino como una niebla corrosiva que se abalanzó sobre los espectros más cercanos. Sus gritos guturales se intensificaron, retorciéndose en el aire helado, desintegrándose en motas de polvo oscuro. Pero no la dañaba a ellos, dañaba algo que portaban, alguna conexión etérea con su maestro o la estirpe perdida. Ragnar gruñó de frustración, su sonrisa macabra tensa. La niña, aferrada a la madre, segundos antes, ahora observaba con sus ojos de hielo roto, y Ragnar, frustrado por la evasión de la madre, arremetió de nuevo, su hoja trazando un arco mortífero. Ella retrocedió, pero no con la intención de huir. Era una retirada calculada. Sus ojos grises, ahora brillantes con una luz fría y dura, se fijaron en Bjorn. Vio algo en su mirada petrificada que la hizo sonreír. Una mueca amarga y desprovista de calidez que heló la sangre de Bjorn más que el viento. Entonces, en un movimiento rápido, Ragnar logró enganchar el borde de su túnica desgastada. La tela se rasgó, no revolando piel, sino un brillo de metal pulido bajo ella. Y una forma, un torque de plata en su cuello, familiar, dolorosamente familiar. El Yarno muerto rugió, una carcajada hueca resonando desde su garganta putrefacta. «Mira, Bjorn, mira tu presa, mira a la bruja que te ha engañado». Con un tirón brutal, Ragnar desgarró el resto de la túnica empapada de la madre. Cayó al suelo,
revelando a la mujer vestida con cuero y pieles ajustadas, ropa de guerrera o de hechicera de batalla, y su rostro, libre de la capucha, bajo la tenue luz del fuego y el resplandor antinatural del sigilo pulsante en la túnica caída de la niña. Una belleza dura, marcada por el tiempo y quizás por el dolor, pero inconfundible para Björn. Una trenza oscura cayó sobre su hombro. Sus ojos, fieros y llenos de un odio antiguo, se encontraron con los suyos. El aire se detuvo. Los gruñidos de los espectros, la furia de Ragnar, el llanto rabioso de la niña. Todo se desvaneció en un silencio sordo dentro de la cabeza de Björn. No, no era posible. No podía ser. La mujer que había salvado, la hechicera que usó su hogar para tender una trampa, era Thyra. Thyra, su hermana menor, la que había desaparecido años atrás en la incursión de Ragnar, que lo había llevado a vengarse en el fiordo helado. La que Björn creyó muerta, profanada o vendida como esclava. Su Thyra, de pie, una hechicera, luchando contra el espectro de su mayor enemigo y sosteniendo ¿a quién? Ragnar se rió de nuevo, un sonido cruel que perforó el silencio autoimpuesto de Björn. Sí, lobo viejo, tu querida hermana. La hallé, quebrada, pero útil. Mira lo que me ha regalado estos años. El jarl no muerto extendió una mano enguantada hacia la niña, que seguía retorciéndose, ahora mirando a Thyra con pura malevolencia. La simiente forastera de la profecía. ¿Ves, Björn? No era solo la hija que nació de la sangre que derramaste. Era la hija nacida de la sangre de tu linaje, manchada con la mía. Y Thyra, tu hermana, la bruja que la nutrió y quiso ocultarla, te la trajo directamente a mi umbral, activando el Wyrd con tu piedad. La verdad golpeó a Björn no como el hacha de un guerrero, sino como la caída de una montaña. Su hermana, viva, una hechicera, la niña, hija de Ragnar, y también de Thyra, la simiente forastera era el fruto de su hermana y su peor enemigo, y su acto de compasión, su refugio, no había salvado a nadie. Había sido la última pieza, el catalizador final en el juego cruel de Ragnar y Thyra, usando la profecía del roble ancestral para algo más terrible que la simple venganza. Había entregado a su hermana y a la hija de ella y de Ragnar al espectro resucitado en el corazón de su propio hogar. Ragnar levantó la hoja. Thyra alzó las manos, preparándose. La niña gritó, no de miedo, sino con una voz inhumana que resonó con el poder del sigilo. Björn, el roble ancestral. No había caído aún, pero sus raíces estaban, y él, inútil, con el hacha en el suelo, el tejedor engañado de su propia fatalidad. Fatal. Los otros cazadores se abalanzaron, figuras espectrales, ojos brillantes, gruñidos bestiales. Björn, con el alma hecha pedazos por la verdad, se dio cuenta de que el infierno no era solo fuera, en la ventisca, o dentro, con el espectro de Ragnar. El verdadero infierno ardía en su pecho, alimentado por la comprensión de que él mismo había forjado las cadenas que ahora lo ataban a la pesadilla. Ragnar sonrió de nuevo, un abismo dentado en su rostro cadavérico, y levantó su hoja curva. La cacería había comenzado, no solo por la niña, sino por Björn, y su propio hacha yacía inútil en el suelo, un monumento a su piedad fatal. Ragnar dio un paso, lento, deliberado, su mirada nunca abandonando a la niña. Levantó su mano, con dedos retorcidos, y la posó suavemente sobre el hombro tembloroso de la pequeña. La madre lanzó un gemido ahogado, pero la sola presencia del jarl no muerto la paraliza. Entonces Ragnar habló de nuevo. Su voz era apenas un silbido.
pero llenó la choza con una resonancia que hizo eco en las cavernas más oscuras del alma de Bjorn. No se dirigía a Bjorn, sino a la niña. Palabras antiguas, susurradas como un hechizo. «Mi sangre, mi estirpe perdida», dijo Ragnar, su gélida mano acariciando la marca. «La oscuridad te ha buscado, te ha honrado, y aquel que me arrancó la vida ha nutrido la simiente que te trae de vuelta a mí». Las palabras cayeron sobre Bjorn no como hielo, sino como plomo fundido. «Mi sangre, estirpe perdida», no era solo una marca que atraía a la cacería, era una marca de linaje. La niña de ojos azules, con el símbolo que helaba la sangre y la cruz de madera. No era solo una refugiada cristiana, no era solo la presa que Ragnar cazaba, era su hija. El mundo de Bjorn se hizo añicos. El hacha cayó de su mano entumecida y resonó en el suelo de tierra apisonada. Ragnar Diente Roto, el hombre que había matado, estaba de pie frente a él, liderando a la cacería, y sostenía a su hija. Su acto de compasión, su piedad hacia la simiente forastera, no había sido un error en la profecía, no había sido ignorar las runas, había sido el cumplimiento más perverso y agonizante imaginable. Había salvado y protegido a la hija del hombre que juró matarle, y al hacerlo, había traído a ese hombre de vuelta de la muerte para destruir todo lo que amaba. La profecía se rió en su cara, un chiste cruel del destino. La simiente forastera que la compasión nutra derribará el roble ancestral. La simiente era la hija de Ragnar. Su compasión por ella había sido el cat. Ragnar retiró lentamente su mano de la niña, sus ojos fijos en los de ella. La sonrisa cruel en su rostro se ensanchó, adquiriendo un brillo antinatural. Las sombras a sus espaldas se retorcieron. Los gruñidos se hicieron más fuertes, más impacientes. La niña dejó de temblar. Su mirada de terror absoluto, esos ojos de hielo roto, comenzó a cambiar. La luz gélida en ellos no era solo miedo, era reconocimiento. Y algo más oscuro. Lentamente, rígidamente, sus pequeñas manos dejaron de aferrarse al crucifijo de madera. Cayó al suelo con un leve golpe sordo, insignificante. La marca bordada en su túnica, bajo la mirada de Ragnar, comenzó a pulsar con una luz tenue enfermiza, que contrastaba grotescamente con el brillo del fuego. La niña levantó una mano, diminuta y frágil, y sus dedos infantiles, pero extrañamente ágiles, tocaron la cicatriz que dividía el rostro de Ragnar. Entonces la niña habló. Su voz no era el susurro asustado de antes, era clara, fría, y resonaba así. Era la voz de un oráculo helado, de algo que había dormido bajo la tierra por siglos. «Padre», sisió la niña, y la sílaba simple cayó como una sentencia. Sus ojos, antes de hielo roto, ahora brillaban con la misma luz malsana que los de los cazadores espectrales. La pureza se desvaneció, reemplazada por una inteligencia fría y alienígena. El roble ha cumplido su parte, nos abrió la puerta, nos nutrió con su refugio. Bjorn sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. No solo había salvado a la hija de su enemigo, había salvado a algo que no era completamente humano, a la simiente forastera, que no era frágil presa, sino un catalizador, una clave, quizás la misma razón por la que Ragnar Diente Roto había vuelto del reino de Hel. La compasión no había sido un error, había sido el combustible. La niña no huía de la cacería. La niña era el corazón de la cacería, su aparente fragilidad, su fe, todo había sido un velo. La profecía no hablaba de una caída, hablaba de una destrucción activa, orquestada por el resucitado, usando a la simiente que Bjorn, en su fatídica piedad,
le había entregado en mano. El Jarl no muerto se giró hacia Bjorn, la hoja curva brillando bajo el resplandor antinatural. La niña sonrió, una imitación espeluznante de la sonrisa de su padre. La cacería no solo había llegado, se había manifestado, y su arma más terrible era la pequeña figura que Bjorn creyó haber salvado. La madre, aferrada aún a su otro hijo, un bulto de terror silencioso. Había soltado el crucifijo hacía instantes. Ahora, sus ojos, que Bjorn había visto llenos de miedo pálido, se fijaron en la niña. No había amor materno. Había furia. Una rabia helada y controlada que hizo que el aire ya cargado crepitara. Ragnar, sintiendo la tensión, se giró ligeramente hacia ella, su sonrisa espectral vacilando por primera vez. La niña, su hija, ladeó la cabeza, observando a la mujer que la había llevado. La madre no habló. Su mano libre no para protegerse, para atacar. No a Ragnar, no a la cacería. Sus dedos se curvaron en una forma que recordaba runas retorcidas, y de la palma brotó una luz. No era el brillo cálido del fuego del hogar, ni la luz malsana de la marca de la estirpe perdida. Era gris, fría, como ceniza helada. El rayo silencioso, cargado de una energía que aullaba sin sonido, no impactó a Ragnar ni a la niña. Apuntó a la marca bordada en la túnica de la pequeña. La luz de ceniza chocó contra el símbolo. En lugar de dañarlo, el sigilo resplandeció con una intensidad cegadora, pulsando con una fuerza que hizo vibrar las paredes de turba y piedra de la choza. Los gruñidos de los cazadores espectrales se volvieron gritos de dolor y rabia. Se retorcieron como si una mano invisible los estuviera quemando desde dentro. Ragnar lanzó un rugido que no era de dolor, sino de pura indignación y furia antigua. ¡Traición! ¡Bruja mentirosa! Bramó el Jarl no muerto. Su voz ya no era un silbido, sino un trueno pútrido. Se lanzó sobre la madre, con una velocidad antinatural, la hoja curva dispuesta a cegar. Los ojos de la madre no mostraron miedo, solo una determinación férrea y un odio milenario. «¡No te la llevarás!», siseó, y su voz, por fin revelada, era dura, quebrada, llena del resonar de batallas y olvidadas. Ni tú, ni tu patética cacería, con una agilidad que desmentía su frágil apariencia, esquivó el golpe de Ragnar, empujando al otro niño a un lado. La niña, la simiente, la que minutos antes había hablado con la voz de un oráculo, ahora gritaba, no de dolor, sino de rabia impotente, sus ojos grises brillando con una intensidad aterradora mientras miraba a la madre. No era una fugitiva salvando a su prole, era una guardiana desesperada, o quizás una carcelera, enfrentándose a un espectro que reclamaba su posesión. Y Bjorn, el roble ancestral, el leñador que había Abier. La cruz, el miedo, el desamparo, todo había sido un engaño. Era una hechicera, una enemiga de la estirpe perdida, y había usado su choza y su piedad para tender una emboscada. La cacería no solo había llegado por la niña y con Ragnar, había llegado atraída por el conflicto entre la simiente y su falsa protectora, un conflicto que Bjorn había desatado al abrir el umbral. Y ahora, la choza se convirtió en un vórtice de magia profana, acero y rabia, con Ragnar y la madre, dos fuerzas antiguas, luchando por el destino de la niña, y Bjorn el necio, en el epicentro de su propia aniquilación. El rugido de Ragnar no muerto chocó con el aullido silencioso de la magia gris. La madre, ágil como una víbora a pesar de la túnica empapada, se deslizó bajo el tajo curvado de la hoja del Jarl. La energía de ceniza brotó de sus manos alzadas,
no como un rayo recto, sino como una niebla corrosiva que se abalanzó sobre los espectros más cercanos. Sus gritos guturales se intensificaron. Retorce. El crucifijo caído parecía reírse de él desde la tierra. Estaba siendo testigo de algo que superaba su comprensión. Un duelo entre sombras y magia antigua, con la cabaña como ring y la niña como premio. Ragnar, frustrado por la evasión de la madre, arremetió de nuevo, su hoja trazando un arco mortífero. Ella retrocedió, pero no con la intención de huir. Era una retirada calculada. Sus ojos grises, ahora brillantes con una luz fría y dura, se fijaron en Björn. Vio algo en su mirada petrificada que la hizo sonreír. Una mueca amarga y desprovista de calidez que heló la sangre de Björn más que el viento. Entonces, en un movimiento rápido, Ragnar logró enganchar el borde de su túnica desgastada. La tela se rasgó, no revelando piel, sino un brillo de metal pulido bajo ella. Y una forma, un torque de plata en su cuello. Familiar, dolorosamente familiar. El Jarl no muerto rugió, una carcajada hueca resonando desde su garganta putrefacta. «Mira, Björn, mira a tu presa. Mira a la bruja que te ha engañado». Con un tirón brutal, Ragnar desgarró el resto de la túnica empapada de la madre. Cayó al suelo, revelando a la mujer vestida con cuero y pieles ajustadas, ropa de guerrera o de hechicera de batalla, y su rostro, libre de la capucha, bajo la tenue luz del fuego y el resplandor antinatural del sigilo pulsante en la túnica caída de la niña. Una belleza dura, marcada por el tiempo y quizás por el dolor, pero inconfundible para Björn. Una trenza oscura cayó sobre su hombro. Sus ojos, fieros y llenos de un odio antiguo, se encontraron con los suyos. El aire se detuvo. Los gruñidos de los espectros, la furia de Ragnar, el llanto rabioso de la niña, todo se desvaneció en un silencio sordo dentro de la cabeza de Björn. No, no era posible. No podía ser. La mujer que había salvado, la hechicera que usó su hogar para tender una trampa, era Cira. Cira, su hermana menor, la que había desaparecido años atrás en la incursión de Ragnar que lo había llevado a vengarse en el fiordo helado, la que Björn creyó muerta, profanada o vendida como esclava. Su Fira, de pie, una hechicera, luchando contra el espectro de su mayor enemigo, y sosteniendo ¿a quién? Ragnar se rió de nuevo, un sonido cruel que perforó el silencio autoimpuesto de Björn. Sí, tu querida hermana. La hallé, quebrada, pero útil. Mira lo que me ha regalado estos años». El Jarl no muerto extendió una mano enguantada hacia la niña, que seguía retorciéndose, ahora mirando a Cira con pura malevolencia. La simiente forastera de la profecía, ¿ves, Björn? No era solo la hija que nació de la sangre que derramaste. Era la hija nacida de la sangre de tu linaje, manchada con la mía. Y Tyrra, tu hermana, la bruja que la nutrió y quiso ocultarla, te la trajo directamente a mi umbral, activando el Wyrd con tu piedad. La verdad golpeó a Björn no como el hacha de un guerrero, sino como la caída de una montaña. Su hermana, viva, una hechicera. La niña, hija de Ragnar. ¿Y también de Tyrra? La simiente forastera era el fruto de su hermana y su peor enemigo. Y su acto de compasión, su refugio, no había salvado a nadie. Había sido la última pieza, el catalizador final en el juego cruel de Ragnar y Tyrra, usando la profecía del roble ancestral para algo más terrible que la simple venganza.
había entregado a su hermana y a la hija de ella y de Ragnar al espectro resucitado, en el corazón de su propio hogar. Ragnar levantó la hoja. Tyrra alzó las manos, preparándose. La niña gritó, no de miedo, sino con una voz inhum. Bjorn, el roble ancestral, no había caído aún, pero sus raíces estaban rotas. El infierno no estaba fuera, estaba bailando a su alrededor. La forma espectral de Ragnar, la figura vengativa de su hermana perdida, y la niña, la simiente forastera de su propio linaje corrompido, brillando con luz oscura, y él, inútil, con el hacha en el suelo, el tejedor engañado de su propia fatalidad. Ragnar aulló. La risa hueca, transformándose en un grito de guerra lleno de polvo de tumba y rabia ancestral. Se lanzó. La choza explotó en violencia. La magia gris de Fira chocó contra el acero no muerto de Ragnar. Los espectros, animados por la furia de su amo, se abalanzaron sobre Fira, sus gruñidos resonando. Ella se defendió con una furia brutal, sus manos tejiendo hechizos rápidos que quemaban el aire y hacían retroceder a las sombras. La niña, la simiente, gritaba enloquecida. Su voz, ahora, un coro de ecos profanos. La marca en su túnica, un sol oscuro pulsante en la penumbra. Se retorce. Su sonrisa cruel reapareció. No se dirigió a Tira. Se dirigió a Bjorn, que seguía inmóvil, el alma devastada. «Y mira esto, lobo estúpido», bramó Ragnar, señalando al niño con el filo ensangrentado de su hoja. «La prole que tu hermana te trajo de vuelta. No solo te ha regalado a mi hija, nacida de tu linaje mancillado. Te ha traído también a tu hijo. Sí, el mocoso que sobrevivió a mi incursión, rescatado por ella de las ruinas de tu aldea. Tu propia carne y sangre, refugiándose de la tormenta en la choza del padre que no lo reconoció, nutrido por la misma piedad fatal que selló tu destino». La hoja de Ragnar cortó el aire gélido, pero no apuntó a Tira. Apuntó al niño a sus pies. Tira gritó, una exclamación de terror puro y desesperación, una súplica arrancada de sus entrañas, algo que Bjorn no le oía desde que eran niños jugando en los campos de su hogar. Se lanzó para proteger al pequeño, interponiéndose entre él y la hoja del espectro. El hacha de Bjorn, en el suelo, inútil, hasta ahora. La revelación le cayó encima como un témpano. Su hijo perdido, la simiente, la prole, la profecía, no era solo la hija de Ragnar, no era solo la profanación de su linaje a través de Tira, era su propia sangre, su propio futuro, en peligro mortal, traído hasta aquí por su hermana, y él, en su piedad ciega, aquí, en Torllego de Natal, no escrita, simplemente, silencio, pudiera morir, sin causa y sin consecuencia, simplemente sin derecho al cielo, y todo importa siente, su propia sangre, su propio futuro, en peligro mortal, traído hasta aquí por su hermana, y él, en su piedad ciega, aún no era solo la hija de Ragnar, no era solo la profanación de su linaje a través de Tira, era su propia sangre, su propio futuro, en peligro mortal, traído hasta aquí por su hermana, y él, en su piedad ciega, aún no era solo la hija de Ragnar, no era solo la profanación de su linaje, había abierto la puerta al hombre que venía a reclamarlo todo. No era un espectro cazando a la hija de su enemiga. Era un espectro cazando a la simiente de Bjorn, a la prole que la profecía vaticinaba, usando a su propia hija como catalizador, usando a su propia hermana como carnada, usando a Bjorn como el burro que abrió el umbral. Con un rugido que venía no de la rabia, sino del horror absoluto,
un sonido que desgarró su garganta y el aire helado de la choza, Bjorn finalmente se movió. No para defenderse, no para vengar a su padre, no para protegerse. Con un movimiento brusco, se lanzó hacia el suelo, no hacia su hacha caída, sino hacia el pequeño cuerpo del niño, su hijo, su propia carne, el verdadero roble ancestral, que estaba a punto de ser derribado no por la simiente. La magia gris de Tira, la hermana reencontrada y traidora, crepitaba en el aire, un velo helado. La niña, la simiente con ojos de oráculo y poder creciente, aullaba, una resonancia oscura que parecía alimentarse del caos. Bjorn sintió el viento helado de la hoja, no por la tormenta, sino por la velocidad de la muerte que se acercaba a su carne y sangre. Vio los ojos aterrorizados de su hijo, un reflejo borroso de la masacre inminente. Estiró los brazos, inútiles. La hoja estaba a centímetros. Tira, su mano se movió, no para desviar a Ragnar, no para repeler. Su mano enguantada de cuero, manchada con el resplandor ceniciento de su magia, se alzó, no hacia la hoja, sino hacia la espalda del niño. Una punzada de energía gris, fría y opresora, se clavó en la pequeña espalda del niño, justo cuando la hoja de Ragnar llegaba. No fue para protegerlo, anclarlo, para asegurarse de que no pudiera moverse, para garantizar que la hoja no fallara. El mundo de Bjorn se hizo añicos de nuevo, peor que antes. Ragnar quería a su hijo. Thyra se lo estaba entregando. La bruja, su hermana, había traído a su propio sobrino, a la última chispa de su linaje, a su verdugo, no para salvarlo, para sacrificarlo. La prole no era la que traería la caída, era la que caería para asegurar el ascenso de algo más oscuro. La profecía, el roble ancestral, no sería derribado por la simiente forastera, sino que sería la simiente forastera, la hija de Ragnar, la que crecería y florecería sobre las raíces muertas de su linaje, abonadas con la sangre de su propio hijo. El filo curvo de Ragnar impactó. No hubo grito, solo un siseo horrible cuando el acero corrompido se encontró con la carne joven. Bjorn, su longe demasiado lento, su cuerpo atravesado por la comprensión del horror más allá de todo lo que había imaginado, cayó sobre la nieve ensangrentada y la tierra apisonada. Vio, con los ojos desorbitados, el brillo antinatural en los ojos de su hermana, una frialdad que superaba la ventisca exterior, una lealtad torcida hacia el espectro que había masacrado a su familia. Vio la sonrisa victoriosa de Ragnar, empapada en la muerte que tanto amaba, y vio a la niña, la simiente forastera, cuyos ojos de hielo roto ahora brillaban con una luz triunfal, una chispa oscura. La energía que Tira había clavado en el niño, ahora fluía como un río helado, desde su cuerpo herido hacia la marca pulsante en la túnica de la niña. El sigilo de la estirpe perdida resplandeció con una intensidad cegadora, proyectando sombras grotescas en las paredes destrozadas de la choza. La niña lanzó una risa, no la risa de un niño, una risa seca, antigua, llena del eco de un poder despertado. No había ignorado las runas, las había cumplido. Cada palabra, su piedad, la chispa de humanidad había encendido la mecha. Había traído al verdugo, había abierto la puerta a la oscuridad, había nutrido a la simiente con la vida de su propio hijo. Y ahora la cacería no solo estaba aquí, se había completado un terrible ritual. Ragnar, su hermana, la niña, eran los vencedores, y él, Bjorn, la cicatriz del oso, yacía en el suelo, roto, no por el acero,
sino por la comprensión de que su propia bondad había destruido todo. La niña levantó la vista, sus ojos fijos en él. Ya no había nada humano en ellos. Eran vórtices de oscuridad gélida. Se acercó a él, y la risa seca volvió a llenar la choza. Inimaginable. Destrucción. La hoja se hundió. No hubo sonido de lucha de parte del niño. Solo un silencio abrupto, terrible. Bjorn sintió la sangre caliente, tan familiar en 100 batallas, pero esta vez destrozaba su alma. Gris, que Tira había clavado en la espalda del niño, pulsó. Ya no una atadura, sino una transfusión helada. Fluyó hacia la niña, hacia la marca en su túnica que estalló en una luz negra. Un gemido surgió de la niña, no de dolor, sino de una expansión antinatural, como si el cosmos mismo se estirara en su diminuto cuerpo. Ragnar aulló de triunfo, su rostro descompuesto reflejando la luz enferma. Estaba ganando, estaba reclamando su linaje, corrompiéndolo, usándolo para... ¿Para qué? La victoria del Jarl no muerto era absoluta. La profecía se había cumplido en la forma más cruel. El roble había caído, no por la fuerza directa de la simiente, sino por la fatal piedad del roble, que alimentó a la simiente con la sangre del propio roble, trayendo, no por un golpe, sino por una resonancia profunda que venía de la tierra, merrunas de piedra junto al hogar. La energía de la vida joven, brutalmente cegada, mezclada con la magia gris de Tira, con la oscuridad de la estirpe perdida y el éxtasis profano de Ragnar, era demasiado para este lugar, para este umbral. No solo abría la puerta, la desgarraba. El resplandor negro del sigilo en la niña se intensificó, pero comenzó a temblar. La forma espectral de Ragnar, en la cúspide de su triunfo, pareció vacilar, como una vela en un viento helado. Tira, su rostro una máscara de determinación fría y dolor oculto, no retrocedió. Sus manos alzadas, empapadas en el resplandor gris, no dirigían la energía, la contenían. Anclaban el vórtice a este lugar. Bjorn, con el aliento atorado por la sangre y el horror, vio la verdad final. Su piedad no había salvado a nadie. Su casa no era un refugio, era la trampa. Pira no había traído a la niña y a su hijo a su umbral solo para que Ragnar. No hubo sonido, solo una onda de energía gélida que borró la luz y el sonido por un instante eterno. Bjorn sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo, arrastrada por una marea oscura y helada. Bjorn, en un relámpago de agonía final, a Ragnar aullando de furia, mientras era arrastrado hacia una oscuridad que no era la de Hel, sino la de un abismo diferente, uno forjado con sangre y error. Vio a Tira, su rostro pálido pero firme, también siendo arrastrada. Su mirada fija en la oscuridad, aceptando su destino junto al monstruo al que sirvió y combatió. Y vio a la niña, el corazón palpitante del ritual, gritando con una voz que se desvanecía en el eco del vacío, mientras el sigilo en su túnica parpadeaba y se apagaba, consumido por el mismo vórtice que la había creado. Entonces, el silencio. La ventisca amainó por completo. La puerta, o lo que quedaba de ella, no gemía. Solo el olor a turba mojada y a sangre. A finitud. Bjorn, la cicatriz del oso. El leñador pagano que ignó. El choque de culturas, el crucifijo y las runas, se disolvió en la fuerza primordial del sacrificio y el engaño que regía el destino. La choza de Bjorn, la cicatriz del oso, permaneció, un montón de escombros en la ladera de la montaña,
evitado por los viajeros. Nadie reconstruyó allí. Los inviernos pasaron, y la nieve cubrió las cicatrices. Las runas junto a la puerta destruida permanecieron, su advertencia ahora muda para los pocos que aún entendían las viejas escrituras. El roble ancestral había caído, pero su caída había contenido una oscuridad que de otro modo habría asolado la tierra. La saga de Björn no fue la de un guerrero glorioso, sino la de un hombre atrapado por la compasión y el destino, cuyo error le costó todo, pero cuyo sacrificio final, aunque involuntario y terrible, aseguró que la cacería no volviera a correr libre. Y así, el nombre de Björn ecoaría a través de los tiempos, no como un héroe, sino como un recordatorio solemne del precio del Weird y de cómo ha